Estamos celebrando la Eucaristía del día 18 de diciembre. Por ende, comenzamos una octava hasta el nacimiento del Hijo de Dios. Y hoy la Iglesia también se detiene para celebrar la fiesta de la expectación de María Santísima, o la Virgen de la O la dulce espera. Y decíamos desde el comienzo, ojalá que tú y yo también estemos en esa misma espera. Que el niño Dios venga a nuestra vida, espiritualmente hablando, pero luego se manifieste en todas nuestras palabras, acciones, pensamientos, sentimientos y emociones, a fin de que, como decimos siempre, se cumpla en ti y en mí aquello que decía Teresita Quevedo: Señor, que quien me mire, te vea. Reza entonces en esta mañana para que la palabra de Dios hoy toque tu corazón de una manera muy particular. A partir de ayer, en las vísperas, la antífona del Magnificat, todas comienzan con O, una exclamación de admiración. De ahí también que sea la Virgen de la O, por su vientre en forma de O, que nos anuncia que ese Dios a quien aclamamos y que está a punto de nacer, que de hecho ya nació, y que lo que esperamos ahora es su segunda venida, que ese Dios vendrá a hacer que nuestra vida exclame de alegría: bendito el que viene en el nombre del Señor, y podamos recibir tanto al león de la tribu de Judá, que es el Dios hombre, como también al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Dios Dios. Ahí el Emmanuel, o el Dios con nosotros. Fíjate bien en esta primera lectura de hoy, que fue tomada del libro de Jeremías, en el capítulo 23, versos 5 al 8. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Sabemos que de la casa de Jesé brota un vástago que es David. Y luego de la casa de David va a brotar un vástago que es José. Y de José va a brotar el Mesías por designio y voluntad de Dios. Pues el profeta Jeremías, profeta del destierro, profeta mesiánico, nos está hablando ya de ese vástago, de ese Mesías prometido, del esperado de todas las naciones, del que habita en el vientre de la Virgen de la dulce espera, de la Virgen de la O. Ese vástago que va a nacer podría bien ser el mismísimo José, porque se habla de justicia, y José es el padre prudente y el padre de la justicia. Pero usa una palabra que nos hace notar que es mucho más la figura de Jesús, porque dice: reinará como monarca prudente. Y José, rey de nada es. Pero Jesús es el Rey de reyes, es el Dios de dioses, es el Señor del señorío, que reinará como monarca, pero prudente, distinto a cualquier otro rey, que sabrá exactamente cuándo tiene que callar y guardar silencio. Y a mí me gusta decir que eso lo aprendió del justo José, el hombre del silencio. Y que ese mismo Jesús, que es rey y monarca prudente, viene con justicia y derecho a gobernar la tierra. Justicia que no es darle a cada uno lo que necesita, sino más bien lo que merece. Mientras tanto, cumplimos en todo con lo que es la voluntad del Dios del amor. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor nuestra justicia. No hay duda de que habla del Mesías prometido que viene a salvar a la humanidad. Así, dice el profeta, que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá: lo juro por el Señor, que sacó a los hijos de Israel de Egipto, aquel primer y gran éxodo. Ya no se va a echar al olvido, siempre haremos un memorial.
Pero lo que quiere decir es que hoy y ahora todavía se sigue cumpliendo aquello de que Dios viene a salvar a su pueblo. ¿Cómo se diría en los tiempos en que el profeta escribe? Lo juro por el Señor, que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde estaban dispersados. Y al presente, ¿cómo se dirá eso mismo? En el nombre del Señor, que viene, que volverá para salvar y levantar a su iglesia para el rapto final y llevarnos allí al lugar que nos ha prometido como una mansión con duración de vida eterna. Entonces, esta primera lectura es un cántico a la esperanza de que todas las promesas que Jesús nos hizo se han de cumplir. Y cantaba el salmista: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. ¿Sí recuerdas el verso? Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Ojalá que el resto de tu vida sea regir a tu familia, para que vayan al encuentro con el Dios de la vida. Tengan vida y la tengan en abundancia en este mundo, vivir en santidad y siempre anhelen la vida eterna, poder salvar sus almas. Que pasemos por este mundo y lo disfrutemos, lo gocemos a capacidad. Al final recuerdan lo que decimos: Dios dijo que el mundo que creó era bueno y que el hombre era muy bueno. Pues ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que es muy bueno, tiene que hacer de este mundo un lugar mejor donde bien valga la pena vivir y encima podamos heredar el reino de los cielos. Vamos a fijarnos en este evangelio de hoy, que es continuación de lo que leíamos ayer en la genealogía de Jesús. Pero hoy para hablarnos específicamente de cómo fue que Jesús fue engendrado. María, su madre, nombre que bien puede significar en su raíz amargura, pero que también significa mujer fuerte. Y es que desde el vientre de María, Cristo quiere decirte, a ti, a mí personalmente: yo vengo a sacarte de tu amargura, a liberarte de tu tristeza, a quitarte todos tus agobios. Y te voy a dar la fuerza de Dios para que el demonio no tenga parte en tu vida. Y si quisiese tenerla, no pueda vencerte. Porque cuando Dios y el hombre se encuentran, cosas maravillosas suceden. La mujer se llamaba María y estaba desposada con un hombre cuyo nombre era José. Y entre otras cosas, la palabra José significa el que añade. Y viene a añadirle a ese niño un apellido, un linaje, protección, cuidado, amor y sobre todo una educación desde el testimonio de vida. Porque aunque José está criando al Hijo de Dios y Dios mismo tiene una responsabilidad de criar a ese niño, como hombre, ya Dios se encargará de todo lo demás y José al final completa su obra en perfección. Y antes de que estos dos, María y José, vivieran juntos, resultó que ella quedó embarazada, que estaba esperando un hijo, y dice claramente Mateo que fue por obra del Espíritu Santo de Dios. Hay un problema. Están desposados, pero no viven juntos. Es que en aquellos tiempos era todo un reguero, como se celebraban aquellos compromisos y aquellas bodas. Lo que importa es que entendamos que no vivían juntos, que no habían tenido ningún tipo de contacto físico, sexualmente hablando. Sin embargo, ella quedó embarazada. Lo que a todas luces para él era un insulto, un engaño, un acto de infidelidad. Y definitivamente así lo habrá visto en un principio, solo en un principio, porque en su corazón de hombre justo, del hombre del silencio, sabía perfectamente escuchar la voz de Dios en su corazón. Tenía varias alternativas. La legal, la oficial, era denunciarla por adúltera para que fuese apedreada. La del corazón,
la de verdad, la que venía de Dios, era básicamente echarse la culpa a él, como si después de haberla embarazada la abandonó. Y por lo menos quedaría como una mujer abandonada, despreciada, descartada, pero podría seguir viviendo ella y su criatura. Y eso fue lo que movió seguramente el corazón de José y decidió dejarla en secreto. Conocemos perfectamente la historia. Dios le habla en sueños. José escucha la voz de Dios, entiende en su personal anunciación cuál es el misterio de Dios y se hace eco de la voluntad de Dios y la cumple hasta llevarse a María a su casa como esposa. En el texto va a anunciar también aquello de el Emanuel o el Dios con nosotros. Vamos a intentar ver unos 5 puntitos nada más sobre este evangelio. Primero, la acción del Espíritu Santo de Dios, el que aleteaba al principio de la creación y del caos hizo el orden, de la anarquía puso cada cosa en su lugar. Luego, ese mismo Espíritu, como en un nuevo Pentecostés, vino sobre el vientre de María Santísima, pero lo hizo pensando en ti para que tú tuvieses un Salvador. Y luego en el gran Pentecostés vino sobre la iglesia para que tú tuvieses un camino perfecto para llegar a Cristo y así tu alma no se quede varada en las invitaciones y los pecados de este mundo, sino que alcance sanación, salvación, liberación en este mundo y otra vez encima la vida eterna. ¿Qué pasa con ese Espíritu Santo hoy? Que lamentablemente también se le conoce como el gran desconocido. Y lo hermoso de la Iglesia Católica es que descubra y redescubra todos los días la acción de ese Espíritu Santo en su seno, en su interior, en cada uno de sus miembros, desde la jerarquía hasta el último de todos. Que descubramos la acción de ese Espíritu y nos dispongamos a recibir esa efusión, ese bautismo, para luego hablar en su nombre, accionar como Él lo haría si estuviese en nuestro lugar y vivir siempre en camino de santidad. Invoca al Espíritu Santo de Dios para que en esta mañana santa venga sobre ti y venga igual sobre toda tu familia. Fíjate que en el texto le dice el ángel del Señor a José, y tú le pondrás por nombre Jesús. Dios ha invitado a José para que venga a formar parte de esa gran familia, ¿sí? Pero si José dice que no, simplemente se va y no pasará mucho. Eso sí, tal vez no verá el rostro de Dios. Pero al decir que sí, se compromete. Y es lo que Dios quiere en esta mañana contigo y conmigo, que hagamos un compromiso serio de vivir un proceso de conversión. De dejar atrás miedos y complejos, todo tipo de inseguridad, de acabar con nuestro carácter indomable, insufrible, indeseable y de comenzar a ser testigos del Evangelio, dando un testimonio que diga que lo que yo digo y pienso es lo que yo hago. Y en ese aspecto cualquiera que me siga a mí, no se va a encontrar conmigo. ¿Eso de qué le sirve? Se va a encontrar en directo con el Cristo de la gloria, porque tú y yo tratamos de caminar sobre las huellas de Cristo. Invoquemos entonces a ese Espíritu Santo para que, igual que José, le pongamos nombre a Jesús. Solo que ya no lo vamos a llamar Jesús. Vas a llamarlo mi Dios y mi todo. Señor mío y Dios mío. Y desde ahí vas a vivir como hijo amado de Dios. Es interesante también otro punto, que cuando este nombre se pone, ya Jesús tenía otro nombre, el Emanuel. ¿Se acuerdan? En Isaías 7. Emanuel, Dios con nosotros. Y la pregunta de siempre, entonces, ¿cuál es el nombre del niño? ¿Es Jesús o es Emanuel? Pues los dos. Emanuel es la esencia de ese niño, porque ese niño es Dios. Jesús es la misión de ese niño, porque ese niño viene a salvar al mundo, y es lo que la palabra Jesús significa, el Salvador. Entonces, el punto que más me gusta a mí es el de la obediencia de José. Una vez que entiende lo que Dios quiere,
Sin importarle todo lo que los demás van a decir, él acepta a María como esposa. Él cumple con lo que es su responsabilidad de desposado. Y el punto final, la lleva a su casa. Ese punto vas a parearlo con otro. Cuando a los pies de la cruz, Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y el texto enseguida dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si juntamos esos dos textos en el día de la expectación o de la dulce espera, debes concluir: un cristiano que se precie de ser verdadero y participar de la iglesia que Cristo fundó y que no tenga a María en su casa y en su corazón, no cumple del todo con lo que pide la palabra de Dios. Porque la razón por la que los católicos tenemos a María en todas las iglesias, en todos los hogares y en todos nuestros corazones es porque Dios mismo en su palabra nos pide que la llevemos a nuestra casa, que cuidemos de ella. Y pasa lo de siempre, ella termina siempre cuidando de nosotros, amparándonos, intercediendo a nuestro favor y trabajando por nuestra salvación, aunque nosotros siempre inclinamos por naturaleza humana al pecado. Ella está allí para defendernos y ojalá que cumpla con su promesa de sacarnos del purgatorio en su día. Pídele a Dios entonces en esta hora que todos esos puntos se hagan verdad en tu vida, que puedas recibir al Espíritu Santo de Dios, que lo llames Señor mío y Dios mío al Cristo que ha de nacer. Que entre el Emmanuel y Jesús entiendas que es el Dios con nosotros que vino a salvarnos definitivamente. Que obedezcamos en todo la voluntad de Dios y nos llevemos a María a nuestra casa. Pero lo más hermoso de todo, que al comulgar hoy en esta Eucaristía también nos llevaremos a Jesús. Nos convertiremos primero en sagrario que contiene al Cristo y luego en custodia que lo lleva a casa, al trabajo y donde quiera que nos movamos. ¿Por qué es la fiesta de la expectación o la fiesta del Lau? Porque desde ayer todas las antífonas del Magnificat que hemos leído en las vísperas empiezan con el día 17 decía: oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Hoy la antífona dice: oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a liberarnos con el poder de tu brazo. El día 19 va a decir: oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más. El día 20 va a leer: oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El día 21 va a rezar: oh sol que nace de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El día 22 rezaremos: oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de los pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Y el día 23, oh Emmanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones, salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor y Dios nuestro. Reza al Señor para que tocando tu vida en esta hora santa te renueve, puedas crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esta liturgia de la palabra interpele tu vida y te obligue a darle una respuesta al Señor y vivas de una forma decorosa, haciendo que quien te mire vea a Jesús sin soberbia, en toda humildad y trabajando siempre por tu salvación y la salvación de todos los demás. Que así nos ayude Dios.